Entonces vamos a iniciar con lo que es tejido nervioso, ¿ya? Entonces, para esto es una clasificación de lo que es el sistema nervioso, ¿ya? Bueno, primero, ¿qué es el tejido nervioso? Pues un tejido que está compuesto por células que van a ser las neuronas y por otras que son el sostén de estas, ¿ya? El sistema nervioso se clasifica en dos, en una forma anatómica y en una funcional. La anatómica se divide en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, a su vez, se divide en el encéfalo y la médula espinal, ¿ya? El encéfalo comprende el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. A su vez, el tronco encefálico está compuesto por el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. En cambio, el sistema nervioso periférico está compuesto por lo que son los nervios craneales, los espinales, ¿ya? Que son hilos periféricos. Y aquí también tenemos a los ganglios nerviosos. La clasificación funcional, ¿ya? Lo divide en dos, en un sistema nervioso somático y en un sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso somático ya es de control voluntario, ¿ya? Y este control voluntario, ya este sistema nervioso periférico, digo, somático, se divide a su vez en dos componentes, ya en un componente sensitivo y en uno motor. Ya entonces el sensitivo nos permite reconocer los olores, ya el dolor, la presión y todo lo demás. Y el motor, pues el control muscular, ya. En cambio, el sistema nervioso autónomo se divide en un simpático, un parasimpático y un sistema nervioso entérico, un sistema solar, le dicen, ¿no? El plexo solar, ¿ya? O mientérico. ¿Ya? Este es el sistema nervioso del tubo digestivo, netamente que inerva al tubo digestivo. Y todo esto es de control involuntario. Por ejemplo, el simpático se va a encargar de hacer latir el corazón, aumentar los latidos en el corazón y el parasimpático de disminuir la frecuencia cardíaca, los latidos del corazón. Pero no es como que ustedes lo puedan controlar, ¿no? El simpático y el parasimpático son de control autónomo, ¿ya? Involuntario para nosotros, ¿ya? Entonces aquí tenemos, miren, la clasificación sensitiva es decir, aferente, es toda la información que sube a través de las neuronas y la motora es eferente, la que baja, ¿ya? Entonces, la neurona, vamos a iniciar, es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Entonces, tiene sus componentes, ¿ya? En estas, nosotros la vamos a dividir netamente en tres partes, ¿ya? Lo que es el cuerpo o el soma neuronal, ¿ya? Lo que es el axón, ¿ya? Y las dendritas, ¿ya? El axón es esta prolongación de la neurona. Entonces, vamos a iniciar por el soma neuronal o también llamado pericardio, ¿ya? Es abundante en qué? En retículo endoplásmico rugoso, ¿ya? A ese retículo endoplásmico rugoso en la neurona le llamamos cuerpos de Nils, ¿ya? Y son abundantes, ¿por qué? Porque la función de lo que es el retículo endoplasmático rugoso es la producción o la síntesis de proteínas. Y las neuronas ya se van a comunicar a través de unas sustancias que se llaman neurotransmisores, que la mayoría el componente es proteico. Entonces tienen capacidad de secreción, ¿no? Estas neuronas. ¿Y qué más tienen mitocondrias? ¿Para qué? Para la utilización de energía, ribosomas libres, el corpúsculo de Nils, que en realidad es RER, y a veces aparato de Golgi, ¿ya? Las dendritas ya son evaginaciones del cuerpo neuronal, ¿ya? Y que van a recibir estímulos externos, ya pueden estar en contacto con el exterior a través de sus terminaciones, o bien pueden recibir conexión de otra neurona, ¿ya? Ahora, hay tipos de neuronas, ¿ya? Vamos a decirlo así, sensitivas, motoras e interneuronas. Las sensitivas llevan impulsos, ¿ya? Desde la periferia, es decir, de donde capta el estímulo, ¿ya? Hacia el sistema nervioso central, ¿ya? A esas fibras que van
del estímulo hacia el sistema nervioso la vamos a llamar fibras aferentes. Después hay otra que es motor, ya que va desde el sistema nervioso central hacia células efectoras. ¿Ya? Y esas células efectoras van a ser glándulas, van a ser músculo liso, ¿ya? Entonces, todo lo que sea de control en esta parte puede ser voluntario o involuntario incluso, ¿no? Entonces, las motoras van a llevar impulso del sistema nervioso hasta las células efectoras. A esas fibras las vamos a llamar fibras eferentes. Pero ¿cómo es que las sensitivas con las motoras se unen? A través de interneuronas. Esta es una neurona que va a conectar lo que es las sensitivas con las motoras, ¿ya? Y van a permitir una comunicación, ¿ya? A esas llamamos interneuronas. Entonces, o neuronas de integración, miren, esta es una, recibe y miren sus evaginaciones y va a dar a otra célula. Por ejemplo, la célula de Purkinje en el cerebelo es muy una interneurona porque coordina lo que es la parte motora, ¿ya? Entonces aquí tenemos una motora, ¿ya? Una sensitiva, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Pero según la cantidad de vaginaciones, a estas neuronas se las clasifica en multipolares, en bipolares y pseudo-unipolares, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Las multipolares son las que tienen muchas dendritas, ¿ya? Y axones, y un axón, es decir, una neurona normal. Y esta pues inerva fibras motoras, es decir, van a estar distribuidas en todo el cuerpo. Las bipolares, en cambio, quiere decir que tienen, mire, dos eh, axones y de las cuales desprende lo que es la dendrita, ¿no? Entonces las células bipolares, miren, ya, las bipolares que tienen dos, miren, aquí, esta es bipolar, no esta es pseudo-unipolar. Las bipolares, miren, dos axones, ¿no? Entonces, esas bipolares se encuentran en órganos de los sentidos. Por ejemplo, el origen real de lo que es el, el nervio óptico son las células, las neuronas bipolares de la retina. ¿Ya? Entonces son bipolares. Y lo mismo de las células del sentido del olfato, ¿ya? Todas van a ser bipolares. Las de los sentidos ya especiales. Entonces, acuérdense, es pregunta de examen, las células bipolares se encuentran en órganos de los sentidos, ¿ya? Entonces, si le pueden decir en la vista, les pueden decir de diversas formas, pero eso está en órganos especiales. A cambio, las pseudounipolares se clasifican, ¿ya? Pues van a tener solo una prolongación y de ahí se van a extender dos, por eso pseudo. Parecieran ser dos independientes, pero en sí es una prolongación que se divide en dos, ¿ya? Por eso se la llamó pseudo. Pseudo significa falso, ¿ya? Y estas se encuentran en la parte sensitiva y además en los ganglios nerviosos, ya sea craneales o simpáticos. Lo que el doctor Sangüesa siempre pregunta, ¿las células o las neuronas pseudounipolares se encuentran en ganglios nerviosos? ¿Ya? Pregunta de examen. Su organización, ¿ya? Bueno, acá un detalle de lo que es su estructura, ¿ya? El axón, ¿ya? Puede llegar a medir hasta 2 metros incluso, ¿ya? Lo van a ver en neuroanatomía que hay vías ya motoras, van a ver que hay vías con 3 estaciones, con 2 estaciones, ¿ya? Y estas, pues, quiere decir que es una neurona que se extiende a tal punto. Entonces, por eso les digo, es bastante largo. Ahora, un axón, ¿ya? Está rodeado por esta parte de aquí, ¿ya? Esa de rosadita, moradita, no sé qué, que es las vainas de mielina. La vaina de mielina es un aislante eléctrico. Podrían decirle que es como la cinta aislante de los cuando unen cables, no sé, los que saben de electricidad. Esa cinta aislante no permite que pase corriente, ¿ya? Lo mismo hace la vaina de mielina. No
permite el paso de moléculas con cargas eléctricas, ¿ya? Y hay unos espacios entre las vainas de mielina donde no hay, ¿ya? Unas partes del axón donde carece de mielina. A esa zona se le llama el nódulo de Rambier, ¿ya? Entonces, cuando el axón termina, ¿ya? Se va a ramificar, miren, se ramifica, y cuando esta neurona se une a una fibra muscular esquelética, ya se llama la placa motora terminal. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Por lo importante es que sepan que esta vaina de mielina, ¿ya? Al ser un aislante, va a permitir aumentar la velocidad del impulso nervioso, es decir, se genera un impulso nervioso de la neurona. Ya al estar la vaina de mielina muy gruesa y no haber cargas eléctricas, lo que hace el impulso es saltar. Entonces avanza con más rapidez. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces la organización va, miren, un nervio, el axón, un conjunto de axones me forman una fibra nerviosa y muchas fibras nerviosas me forman un nervio. Aquí lo tenemos, miren. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos lo que son las fibras, lo que son los axones, un conjunto de axones me forman ¿qué? Una fibra y un conjunto de fibras me forman un nervio. Entonces, este es un nervio, este de acá es un axón, este es una fibra nerviosa y este es el axón, ¿no? Conjunto de fibras nerviosas, y este es el nervio, perdón, conjunto de fibras nerviosas. Entonces, si ustedes les preguntan qué es un nervio, pues un conjunto de fibras nerviosas, es decir, un conjunto de axones, ¿no? De las neuronas, ¿ya? Ahora, estos van a estar rodeados, ¿ya? El endoneuro me va a estar rodeando al axón. Luego vamos a tener el perineuro que me va a estar rodeando cada fibra nerviosa. Y el epineuro, ya que me va a rodear a un nervio. Entonces, muy importante esta parte de organización. Sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? ¿Ya? Contrario a lo que se dice, muchos creen que la sinapsis es la unión entre dos neuronas, ¿ya? Se podría decir que es un espacio en el que dos neuronas se están comunicando, ¿ya? Es decir, una neurona cuando se une a otra no está pegada, no está adherida. Hay un espacio que mide de 20 a 50 nanómetros, ya es bien pequeñito, que separa a estas dos neuronas entre sí, ¿ya? Entonces, estas uniones, la sinapsis se puede decir, es el sitio de unión entre dos neuronas, ¿ya? Pero no están unidas en sí, ya están separadas por esta sinapsis, ¿ya? Entonces, la neurona que está antes de la sinapsis se va a llamar presináptica y la que está, luego vamos a tener la sinapsis y la que está posterior, postsináptica, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener la clasificación de la sinapsis, es decir, por su morfología. Puede ser axodendrítica, es decir, un axón con una dendrita, ya puede ser axosomática, es decir, el axón con el cuerpo, con el soma neuronal, o axoaxónica, es decir, entre axones. Miren, este es un axón y este es otro axón. Entonces, esos son los tipos de lo que es de formas de sinapsis. Ahora, a veces hay contactos entre proteínas con proteínas, cierto tipo de uniones, ya que forma contacto entre sinapsis. Estos se llaman los botones de paso. Entonces, hay dos tipos de sinapsis, jóvenes. Es la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Se clasifican por el mecanismo de conducción del impulso nervioso, ¿ya? Entonces, aquí ocurre ya dos cosas, una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. La sinapsis química es la más utilizada en todo el cuerpo. ¿Y qué es lo que sucede? Para eso tenemos que entender lo que es un impulso nervioso. ¿Ya? Un impulso nervioso ya va a ser el voltaje que va a producir una neurona. Y para que esto haya, tenemos que entender que hay un potencial de acción de una neurona. Es decir,
El potencial de acción de una neurona va a generar un impulso nervioso. ¿Ya? Y ese potencial, es decir, ese impulso, son cambios en el voltaje en su membrana. ¿Ya? Digamos que esta es mi neurona. ¿Ya? Tiene un potencial de acción que es negativo. ¿Ya? Pero cuando ocurre, digamos, ustedes se pinchan, ocurre una despolarización. ¿Ya? Es decir, que se abren canales de sodio e ingresa el sodio adentro, que tiene carga positiva, y el interior se va a hacer positivo. ¿Ya? A eso se llama despolarización. Y se genera el impulso. Luego ocurre la repolarización, ¿ya? Que aquí en el interior también hay potasio, y ese potasio se sale para hacer el interior de nuevo negativo, ¿ya? A eso se llama repolarización. Y después hay un potencial de membrana en reposo que es negativo de una neurona que llega entre 50 a menos 90, que en sí algunos libros manejan menos 70 milivoltios. ¿Ya? Pero ustedes dirán, ¿cómo es que la repolarización hace que el interior se haga negativo? ¿Ya? Cuando la repolarización ocurre, actúa esta bomba de sodio, potasio, ATPasa, que lo que hace es sacar 3 sodios. Sale fuera. ¿Por dónde está viniendo? Y 2 potasios. Voy a silenciar esa parte. Claro, ¿no? Vamos a continuar. Entonces, tenemos la salida del potasio, ya de 2 potasios y se saca 3 sodios y se ingresa 2 potasios, ¿ya? Eso es lo que pasa con la bomba y se mantiene el potencial en el reposo. Eso lo van a ver en fisiología, esto es una introducción para que ustedes puedan entender cómo se forma el impulso nervioso. Entonces, ya, se forma el impulso nervioso, ya, y este se tiene que transmitir a donde está acá. Ya se generó el impulso nervioso en una zona que se llama el cono axónico, que tiene un segmento inicial que es el punto entre forma el cuerpo y el axón, y se propaga el impulso nervioso. Y eso se va propagando y tiene que pasar de una neurona a otra. Entonces, para eso tenemos la sinapsis, ¿ya? Entonces, la sinapsis química, ¿ya? Va a transmitir el potencial de acción a través de ¿qué? De neurotransmisores, ¿ya? Entonces, miren, el potencial de acción llega, se abren vesículas, ¿ya? Y estas vesículas liberan al neurotransmisor. Esto en la neurona presináptica. El neurotransmisor llega a la hendidura sináptica, ¿ya? Que es el espacio que hay ahí, y se une a los receptores, ¿ya? Y hace que la célula postsináptica, la neurona postsináptica, se active o se inactive, ya dependiendo de la cantidad de estos neurotransmisores, ya, y se genera una respuesta, ya, o se propaga el impulso nervioso o no. A cambio, la sinapsis eléctrica, ya, propaga el impulso nervioso, ya, a través de canales o las uniones GAP, ya, que son canales conformados que permiten el paso de iones y moléculas pequeñas entre una neurona y otra. ¿Ya? Entonces, la una es por canales y la otra es por neurotransmisores. Entonces, la sinapsis química, por ejemplo, tiene a las que son a las neuronas, a los neurotransmisores que son excitadores y a las que son inhibidores. Los excitadores, acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, dopamina, la serotonina, y los inhibidores, que es el GABA y la glicina. Entonces, ¿cómo ocurre este transporte axonal? ¿Ya? Uno anterógrado que va desde el soma hacia la periferia a través de las cinesinas y un retrógrado, ¿ya? Que es desde la red terminal axonal hacia el cuerpo neuronal o el soma a través de las DNI. Ahora, hay una velocidad que tiene este transporte. Uno es lento
y el otro es rápido. ¿De qué depende? De la vaina de mielina. Entonces, este va desde el botón, el transporte lento, desde el soma neuronal al botón terminal del axón. Entonces, este es anterógrado, es unidireccional y solo avanza esto por día. A cambio, el rápido es bidireccional, puede ir hacia adelante o puede ir hacia atrás, ¿no? Lo que le dé la gana. Ese es el rápido, ¿ya? ¿Y de qué depende? De la vaina de mielina. Ahora, aquí tenemos la vaina. Les dije, la vaina de mielina es como un aislante eléctrico. Y si es un aislante eléctrico, carece de canales de sodio, potasio o calcio, ¿ya? No hay canales ahí. Entonces, el impulso nervioso requiere cambios de voltaje. Tiene que ir y tendría que despolarizarse aquí, pero como no hay canales para que ingrese el sodio, no se despolariza. Entonces, aquí ocurre la conducción saltatoria, ¿no? Va entre nódulos de Rambier y los nódulos de Rambier carecen de vaina de mielina y al carecer de mielina, el nódulo de Rambier tiene abundantes canales de sodio y potasio, lo que hace que el impulso nervioso viaje mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, la conducción saltatoria ya está dada y ocurre, es mucho más rápida y ocurre en una de las siguientes estructuras. Ya puedo ponerle vaina de mielina, puedo ponerle un nódulo de Rambier, por el axón, no sé. Ya entonces, una conducción saltatoria se da entre nódulos de Rambier. ¿Por qué? Porque carece de mielina y la mielina no tiene canales para que pueda ocurrir todo este proceso de formación del impulso. ¿Ya? Eso es lo que es la neurona, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, vamos a continuar. Las neuroglias, ya, se puede decir que hay dos tipos de células, que son las neuronas y las glía, ya, o neuroglias, ya. Entonces, las neuronas son las células del sistema nervioso central y las neuroglias, son las de sostén, ya. Y entonces, estas lo que van a hacer es nutrir, proteger, aislar a las neuronas para que funcionen de una manera más adecuada. Y ahí hay dos tipos de neuroglias. Ya, una glía central, es decir, del sistema nervioso central, y una periférica. ¿Dónde está? Aquí está, miren, una glía central y una periférica. Y cada una tiene su función específica. Entonces, la glía central se divide en astrocitos, oligodendrocitos, la microglia y los ependimocitos. ¿No? Los astrocitos se dividen en dos, en un protoplasmático y en un fibroso. Los fibrosos están en sustancia blanca y los protoplasmáticos en sustancia gris del encéfalo. ¿Ya? Pregunta de examen. Ahora, los astrocitos fibrosos más el endotelio de los vasos sanguíneos forman una barrera, la barrera hematoencefálica, ¿ya? Por ejemplo, en el Parkinson, cuando hay deficiencia de un neurotransmisor, ya que es la dopamina, eh, ¿por qué se dice, no, sería fácil tratarlo, ¿no? Si uno le da dopamina, ¿no? Pero ¿por qué no funciona? Porque la barrera hematoencefálica impide el paso de la dopamina, de moléculas grandes. ¿Ya? El mismo sistema nervioso a través de esta barrera hematoencefálica protege al sistema nervioso de que no ingresen microorganismos, los mismos antibióticos y más. La cosa es cuando se produce ya una patología dentro del sistema nervioso, tampoco hay cómo mandar y cómo tratarlo, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho los científicos? Han puesto precursores de la dopamina, L-dopa, un aminoácido. ¿Para qué? Para que eso llegue al sistema nervioso central y el sistema nervioso transforme esa L-dopa en dopamina. ¿Ya? Claro que no todo lo que se da se logra transformar, pero al menos reduce un poco la sintomatología. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos lo que son los astrocitos, miren, y estos presentan prolongaciones, y esas prolongaciones se llaman los pies chupa
¿ya? Por la prolongación que tiene y tiene comunicación también con los vasos sanguíneos, lo que permite, pues, formar la barrera hematoencefálica. A ver, ¿dónde lo tenía? Tenía una imagen. Ah, no, no me digas. O no está, ¿ya? Entonces, aquí están lo que son los astrocitos. Pregunta de examen, glía central y glía periférica. Entonces, la glía central están los astrocitos, oligodendrocitos y la microglia. Los oligodendrocitos, ya, son las células que producen mielina en el sistema nervioso central. La microglia, ya, son, vamos a borrar esta parte, son los que fagocitan, ¿ya? Es decir, son macrófagos del sistema nervioso central, ¿ya? Y es pregunta de examen, ¿ya? Ahí tenemos a la microglia, que cumplen la función de fagocitosis en el sistema nervioso central, ¿no? Para proteger de infecciones y demás. Los ependimocitos, ¿ya? Son células que tapizan, ¿ya? Lo que son todos los conductos y cavidades del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Estos ependimocitos, por si acaso, ¿ya? A veces sufren una transformación, ¿ya? Y se van a formar lo que se llaman los tanitocitos, ¿ya? Estos tanitocitos ya son muy importantes y pregunta de examen, son células ependimarias especializadas, ¿ya? Eh, no tienen cilios, ¿qué más? Estas se van a unir con unas vellosidades y van a producir líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Van a formar los famosos plexos coroideos, ¿ya? Entonces, muy importante estudiar esta parte de los tanitocitos para el doctor Sánchez, ¿ya? La clasificación de las células gliales, ¿ya? Se clasifican por su ubicación, como habíamos dicho, central y periférico. Ya hemos visto la central, los astrocitos, los oligodendrocitos que producen la mielina en el sistema nervioso central, que se es pregunta de examen, ¿ya? La microglia, que son los macrófagos, por decir así, del sistema nervioso central, que cumplen la función de fagocitosis. Y después tenemos a quién? A los ependimocitos. Ahora la glía periférica se divide en dos, las células de Schwann y las células satélites. Ya aquí tenemos, miren, células satélite y células de Schwann. Las células satélite cumplen la función de producir la vaina de mielina en sistema nervioso periférico. A cambio, las células ya, perdón, estas es las células de Schwann, al revés, son las que producen la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, ¿ya? En el sistema nervioso periférico. Las células satélite, ¿ya? Cumplen una función de ¿qué? De aislamiento, ¿ya? De la neurona, en especial del soma neuronal. Entonces, les repito esta parte, las células de Schwann producen la mielina en sistema nervioso periférico, ¿ya? ¿Quién produce en el sistema nervioso central? Los oligodendrocitos, ¿ya? Y este es un oligodendrocito que se dice que puede llegar hasta 20 axones al mismo tiempo, ¿ya? En el sistema nervioso central. Pregunta de examen, ¿cuál es el que produce la vaina mielina en el sistema nervioso central y en el periférico? Origen del tejido nervioso, ya hay un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, ¿ya? El central se forma a partir del ectodermo, ya que se forma el tubo neural, y el periférico de la cresta neural. Entonces, todo deriva del ectodermo, excepto una célula, la microglia, ¿ya? Las microglias derivan del mesodermo, porque son macrófagos, recuerden, ¿ya? Entonces, pregunta examen, el doctor. Una de las siguientes no deriva del ectodermo, excepto
ponen todas las células del sistema y le ponen microglia. Y ese es el excepto, porque la microglia no deriva de ectodermo, deriva de mesodermo. ¿Ya? Organización del sistema nervioso autónomo. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Puedes repetir, por favor, Ausi? ¿En qué parte? Lo que, lo que dijo antes del sistema nervioso central y el periférico, la formación de las células. Ya. El origen. El sistema nervioso central y la glía central derivan del ectodermo del tubo neural. El sistema periférico y la glía periférica, que serían aquí las células de Schwann y la satélite, derivan del ectodermo, pero de la cresta neural. Y la microglia, ya que es parte de la glía central, deriva de mesodermo. Y esa es la pregunta de examen. ¿Ya? La microglia deriva del mesodermo, no de ectodermo. Entonces les ponen, los siguientes son derivados ectodérmicos del tubo neural, excepto, ¿ya? En especial creo que le hace esa pregunta siempre al doctor Sangüesa. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ausi, en el Ya. sistema nervioso central, los oligodendrocitos son los que producen la vaina de mielina, ¿no? Sí, los oligodendrocitos. Y en Y el en el periférico, periférico es las células de Schwann, ¿no? las células de Schwann. Corregí esa Gracias. parte. Las células de Schwann producen la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. Y las satélites son de cubierta, aíslan al soma neuronal, ya tienen en las neuronas periféricas, ¿ya? Y esto se ve en las placas histológicas de los ganglios nerviosos, las células satélites. Ausi, y las células entéricas entraría del sistema nervioso periférico, ¿no? Las células entéricas no, ya entraría nervioso autónomo. Ah, ok. Pero es periférico, ¿no? Se podría decir que sí. O sea, anatómicamente, pero ya cuando hablamos de una división entérica ya hablamos de funcional. Y la funcional ya es simpática, parasimpática y entérica. Y esa puede comprometer tanto parte del central como parte del autónomo. Digo, del periférico. Y por eso se la divide en dos, ¿ya? Cuando es funcional, se refiere netamente a la función y a veces la función proviene del sistema nervioso central y se extiende por el periférico. Entonces, en este caso funcional, que es fisiológicamente, no hay una división que te diga esta parte está en el sistema nervioso central, es solo sistema nervioso central, no. Es decir, el simpático, el parasimpático y el entérico pueden comprometer tanto el sistema nervioso central como el autónomo y como el periférico, ¿ya? Porque puede comprometerte médula espinal, luego irse por los nervios espinales y luego y por los pares craneales, por ejemplo, igual se puede ir. Entonces, la parte del sistema nervioso autónomo no delimita lo que es central de periférico. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ya. Vamos a continuar entonces con el sistema nervioso autónomo que se dividía en un simpático, un parasimpático y un entérico que es para el tubo digestivo. Y entonces el simpático, yo lo que hice para fisiología y para histología también, es decir, el sistema nervioso simpático siempre inhibe a la estructura, ¿ya? Excepto en corazón. El parasimpático estimula, excepto en corazón, ¿ya? Porque ahí inhibe. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en el corazón? Ahí está el corazoncito anatómico, lo vamos a dibujar, ¿ya? El simpático aumenta la frecuencia cardíaca y el parasimpático la disminuye la frecuencia cardíaca. Pero el simpático, jóvenes, ya, es el sistema nervioso de la lucha o
huida. Y el parasimpático es el de reposo. ¿Ya? Por ejemplo, el simpático, como les digo, inhibe, ¿ya? Pero también esta es como una mnemotecnia rara, ¿ya? Porque cuando hay el parasimpático, lo que hace es todas sus funciones inhibir las de reposo, es decir, inhibir al parasimpático para hacer dos cosas, luchar o huir. Cuando ustedes ven un tigre ya, en su delante, o lo ven al doctor Iriarte antes del examen, ya, o luchan contra el examen, lo resuelven, o se van, ya, o no van directamente al examen, ¿no? Entonces, el simpático es el sistema nervioso del estrés, se podría decir. Ya va a hacer todo lo necesario para que luchen o huyan. Entonces, por ejemplo, digamos que están en la selva, se encuentran un tigre y lo que pasa en su sistema, se activa el sistema nervioso simpático. ¿Qué va a aparecer? Se van a inhibir al parasimpático, se va a aumentar la irrigación en los miembros inferiores, superiores, se van a dilatar las pupilas. ¿Para qué? Para que puedan ver mejor en la selva todos los rayos luminosos, ya, para que tengan una mejor visión. Se les va a erizar los pelos de punta por el miedo, estimulados por el simpático, ya. Y como aumenta la irrigación en miembros, tanto superiores como inferiores, ¿para qué? Para correr, ya. O luchar de alguna forma con el tigre, así decirlo. Entonces, el simpático va a inhibir las funciones del parasimpático, ¿ya? Entonces, hay esa parte de lucha o huida. Ahora, el parasimpático es de reposo. Acabamos de comer y nos echamos y se activa el parasimpático. ¿Y qué va a hacer el parasimpático? Aumentar la irrigación en el sistema digestivo, en el tubo digestivo, para que haya una mejor pues digestión, lleguen más nutrientes, mayor transporte y reduce la irrigación en el cerebro, por ejemplo. Por eso se dice que hay que descansar después de comer una media hora para que se digiera y la irrigación vuelva al cerebro más fluidamente, porque nos va a costar aprender en ese lapso, porque la irrigación está en el tubo digestivo. Y entonces no se debe comer en exceso, es una cosa de los japoneses que es muy buena. No comer en exceso, ¿para qué? Para que la irrigación no se vaya a tubo digestivo, casi toda la irrigación, y se mantenga y disminuya la irrigación del sistema nervioso central, no más que todo. No quiere decir que no le llegue irrigación, sino de que va a llegarle menos y entonces vas a aprender mucho menos. ¿Ya? Pero eso es lo que es simpático y parasimpático. Y el entérico es propia del tubo digestivo y se divide en dos. En el plexo mientérico, o de Auerbach se llama, Auerbach, que lo vamos a ver en el tubo digestivo, y el plexo submucoso, o de Meissner. ¿Ya? Lo vamos a ver en digestivo 2. Ya, pero esa es la división entérica del tubo digestivo. Entonces va a haber fibras que son aferentes y eferentes que van a delimitar lo simpático de lo parasimpático. ¿Ya? Entonces, ahora el sistema nervioso autónomo puede tener segmentos, un craneal, un cervical, un torácico y un lumbar y un sacro. ¿Ya? El sistema nervioso simpático, ¿ya? Es tóraco-lumbar. Nace de la espina lateral, ¿ya? De la médula espinal, ¿ya? Es decir, solo de la porción torácica y lumbar de la médula espinal. El, el simpático, ¿no? El simpático. Y el parasimpático se dice que es cráneo sacro, ¿ya? Porque nace para los pares craneales, ¿ya? Y además en el segmento S2, S3 y S4 del plexo, pues de la médula espinal, en ese segmento de la médula es donde se origina lo parasimpático, ¿ya? Entonces, por eso se dice que lo parasimpático, la mitad derecha, en anatomía lo van a ver, llega por el nervio vago, lo parasimpático, y la mitad izquierda va a llegar ¿de quién? Del segmento sacro, por el nervio esplácnico pélvico, los nervios esplácnicos pélvicos que llegan al plexo hipogástrico inferior y a través de ahí se da la división parasimpática. Entonces, miren, aquí están, el sistema nervioso simpático, ¿ya? En todas sus funciones con el parasimpático.
Y la entérica, miren, aquí está el submucoso de Meissner y el mientérico de Auerbach, ¿ya? Entonces, ¿qué? Pues irrigan al tubo, inervan al tubo digestivo y va a controlar las secreciones de las glándulas, va a regular el movimiento del músculo liso, ¿no? Lo que se llama el peristaltismo, ¿ya? Para la digestión. Ahora, el sistema nervioso central ya está conformado por dos sustancias, una sustancia blanca y una sustancia gris, ¿ya? La sustancia blanca está hecha de axones, de células neurogles y algunos vasos asociados. La gris tiene los cuerpos neuronales. Entonces, la sustancia gris ya está conformada por los cuerpos neuronales, ya que pues le van a dar ese también, van a tener axones, dendritas, ¿ya? Lo que le va a dar esa coloración pues gris, ¿no? Y blanca por los axones están rodeados por mielina y esa mielina da ese aspecto blanco. Ahora, en el cerebro, la sustancia blanca está dentro y la sustancia gris afuera. Pero en la médula espinal ocurre distinto, ¿ya? La sustancia blanca está afuera y la sustancia gris adentro. Entonces, pregunta de examen, ¿cómo está conformada cada una? Sustancia gris, cuerpos neuronales y la sustancia blanca, los axones neuronales, ¿ya? Principalmente, ¿ya? Y ahora, las capas del cerebro son la molecular, la granular externa, la piramidal externa, la granular interna, la ganglionar y la multiforme. Eso lo vamos a ver en neuroanatomía, se ve bien bonito esta parte, ¿ya? Ahora, médula espinal tiene los 31 segmentos, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo, ¿ya? Entonces, aquí hemos dicho que la sustancia gris está adentro y la sustancia blanca afuera. ¿Por qué? Porque las vías de las neuronas están por fuera, por la sustancia blanca. Y aquí tenemos, miren, la barrera hematogaseosa, que está conformada por el endotelio, por los astrocitos y la membrana basal, ¿ya? Aquí tenemos el astrocitos, miren sus pies chupadores, uniéndose al endotelio de los vasos sanguíneos, ¿ya? Y formando la barrera hematogaseosa. Miren, se unen tanto que hay pequeños espacios para que los eritrocitos y otras sustancias lleguen, ¿ya? O hagan un intercambio con el sistema nervioso. Son tan pequeños esos espacios, ¿ya? Que permiten el control del tránsito de todas las sustancias, incluyendo el agua. Ahora, hay degeneración axónica de una fibra, ¿ya? Es decir, una degradación del citoesqueleto, ¿ya? Dentro de la vaina de mielina, ¿ya? Y esto se llama la degeneración, ya, axonal de Wegener también, que hay varias etapas en las que se va formando un molde, luego este se degrada y se va degradando más la mielina y se subdivide el axón, ¿ya? Correlaciones clínicas, y con esto acabamos lo que es sistema nervioso, ¿ya? Vemos a la enfermedad de Parkinson, ya que son enfermedades desmielinizantes. La enfermedad de Parkinson ya es causada por las células ya que secretan dopamina, y esta es la sustancia migra, ¿ya? Y los ganglios basales del encéfalo, que lo vamos a ver después, estos secretan dopamina, ¿ya? Y pues una deficiencia de este neurotransmisor produce alteraciones, ¿ya? En trastornos motores, ¿no? Más que todo, porque también la dopamina es la hormona se podría decir que también al ser un neurotransmisor actúa como una hormona, que es la del placer, ¿ya? Pero también de la relajación, impulsos nerviosos y demás que requieren este neurotransmisor. Al no tenerlo, ¿ya? Y las células, al no poder secretarlos, hay temblor en reposo. Es decir, no puede controlar el paciente no puede controlar sus impulsos, hay rigidez de todos los músculos y hay bradicinesia, que es lentitud en el movimiento, e incapacidad de iniciar el movimiento, que es asinesia, ¿ya? Y falta de movimientos espontáneos, no son finos, son bruscos sus movimientos, ¿ya? Y eso es por
la dopamina. Ya esa deficiencia. ¿Cómo lo tratamos? Con L-Dopa. ¿Por qué no le damos dopamina y directo llega al sistema nervioso? Porque no podría pasar la barrera hematoencefálica. Entonces damos una molécula pequeñita que es la L-Dopa y esta a veces puede pasar y lo poco que llega a pasar por la barrera se transforma en dopamina y disminuye los síntomas. ¿Ya? Es idiopático, se cree que puede ser por infecciones, toxinas, fármacos y demás. Después tenemos una desmielinizante, que es el famoso síndrome de Guillain-Barré, que esta es pues una degradación de la vaina de mielina y hay una parálisis ascendente, es decir, inicia en los miembros inferiores y luego en los miembros superiores hasta llegar al sistema nervioso central. Y pues estas neuronas pues carecen, tienen pérdida de transmitir los impulsos eléctricos, ¿no? Entonces, generalmente son inmunitarias, autoinmunitarias, ¿ya? Y puede producir parálisis de los músculos a manera ascendente, falta de coordinación, pérdida de sensibilidad, irritabilidad y todos estos problemas, ¿ya? Entonces, como se degrada la vaina mielina, forma eso. Otra, esclerosis múltiple, ¿ya? Que ataca la mielina, pero directamente el sistema nervioso central, ya no en el periférico. Al contrario de lo que hacía el síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Entonces aquí el daño en la mielina es en los oligodendrocitos, ¿ya? Entonces no se mantiene la mielina en el sistema nervioso central, ¿ya? Y pues no se puede coordinar ninguna respuesta, ¿no? Entonces hay una insuficiencia neurológica, trastornos en la visión, en la sensibilidad, coordinación muscular y movimiento, pérdida de control de los esfínteres en pacientes de orina, defeca, ¿no? Entonces, pues se requiere identificar la causa, el, el componente inmunitario que está atacando la vaina de mielina y se lo regula con interferón. Ya, pero pues igual si es avanzado el estadio, muy difícil el diagnóstico. La glotis activa no suele ser muy frecuente. Ya, esta es una placa de cerebelo. Ahorita vamos a ver dónde está. Este. Aquí están más bonitas las placas. Y aquí vemos las placas de tejido nervioso. Ya, este es un ganglio nervioso, entró en el examen de auxiliatura. Ya, vamos a poner ahí para que ustedes lo vean. Hacia afuera encontramos la cápsula, ya, que es tejido conjuntivo Auxilio. denso y irregular. Dígame. No, no, es que no se veía, ahora sí ya se ve. Ah, ya. Entonces, esta es la cápsula, ya que está rodeando. Este es un ganglio nervioso, ya. Y en el centro quiero que vean, hay neuronas, ya. Estas son las neuronas ganglionares. Si es un ganglio, ¿qué tipo de neuronas serían? Ya cayeron, ¿no? ¿Serían multipolares, bipolares o pseudo-unipolares? ¿Qué serían? Miren, estos son neuronas ganglionares. Son unipolares. ¿Ya? Son las pseudo-unipolares, bien, ¿ya? Porque están en ganglios nerviosos, ¿ya? Y alrededor quiero que vean, ¿ya? Esta de aquí, esta celeste. Esta de aquí es una neurona ganglionar, que sería una pseudo-unipolar, y esta de aquí es una satélite. Y la satélite, ¿qué es lo que hace? Aísla a la neurona. Le va a dar nutrientes, la va a proteger, ¿ya? Todo eso hace la célula satélite. ¿Ya? Entonces, esta es una placa de ganglio nervioso. Y aquí lo tenemos, miren, otra, la que entró en auxiliatura, fue esta y esta imagen. ¿Ya? La neurona, ¿ya? Y alrededor, ¿cuál? Las células satélite, ¿no? Esto entró en el examen, muy pocos lo pudieron responder. Yo le puse ganglio nervioso, pero el doctor quería ganglio raquídeo. ¿Ya?
Entonces, miren, esta es una pregunta de examen de auxiliatura, las células satélites, y el doctor puso como establecen un microentorno alrededor del soma neuronal, aislante eléctrico, vía de intercambio metabólico y son análogos a las células de Schwann en sus estructuras, pero que no producen mielina, ¿no? Esas son las células satélites. Este es un nervio periférico, ¿ya? Entonces aquí tenemos, miren, al epineuro, dentro al perineuro y adentro al endoneuro, en cada fibrita, ¿no? Pero miren, el sistema, el nervio, para reconocerlo, hay que entender que yo le digo que es tabicado, ya miren. Es bastante fácil reconocerlo porque esta estructura no hay en ningún otro lado, ¿ya? Y cuando hacemos un zoom, ¿ya? Miren, está dividido en segmentos, vemos el núcleo de la neurona, ¿ya? Y además vemos aquí a la célula de Schwann, ¿ya? Los que son los nervios. Y esta es pregunta de examen, ¿no? En los nervios va a estar la célula de Schwann y en los ganglios las células satélites. Permítame un momento. Este cerebro, ya, la mnemotecnia es mi general Perón, gran presidente fue, Perón era ¿cómo se le dice a un dictador? Entonces es el estrato molecular, la capa granular externa, las piramidales externa, granular interna y piramidal interna. Aquí se encuentran las células piramidales gigantes de Banks, donde se forma lo que es la vía piramidal, que es la parte motora. Aquí tenemos, miren, las células horizontales de Ramón y Cajal, y esta es una placa de cerebro. Muy difícil se les pregunte. Cerebelo siempre se pregunta. Entonces, hay dos estructuras en el cerebro, la sustancia gris y la sustancia blanca. Ya la sustancia gris es esta de aquí y la sustancia blanca es esta de aquí. Y yo le digo es tricolor, por eso lo puse rojo, amarillo y verde. Ya, la sustancia gris se divide en tres capas. En una molecular, que es externa, en una intermedia, que son las células de Purkinje, y en una granulosa, que es la interna. Y esta es pregunta con el doctor Sangüesa, dice, ¿no? ¿Cuál es el que está en contacto con la sustancia blanca o la capa más interna de la corteza del cerebelo? Y la capa es la granulosa, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos este aspecto tricolor, ¿no? Miren, encontramos la molecular, la intermedia y luego la interna, que es la granulosa, y aquí la sustancia blanca. Y si hacemos un zoom justo en esta parte, nos vamos a venir aquí y vamos a ver esto. Esto vamos a ver en el laboratorio cuando veamos cerebelo. Las células de Purkinje. ¿Ya? Pregunta de examen. Esta es médula espinal, miren, sustancia gris y lo alrededor sustancia blanca. Y si hacemos un zoom en esta parte, encontramos que células ependimarias. ¿Qué epitelio va a haber aquí? Cilíndrico, simple, ciliado, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar ese tipo de epitelio, es decir, los ependimocitos. Y eso es con sistema nervioso central. ¿Alguna duda? Bueno, jóvenes, ¿les parece mañana pasar clases otros? Tendríamos que avanzar más temas. ¿O quieren avanzar uno ahorita?